Pasemos ahora al texto 3, igualito. Da una pausa en el video. Te doy en este caso sí 10 minutitos, no más. Bien, se supone que ya has leído el texto. Voy a leerlo haciendo comentarios, parafraseos, para que veas, compares si has marcado bien tu respuesta. A ver, dice ahí, el cerebro es el órgano de la conducta. Todo lo que hacemos, sentimos o pensamos es el resultado de la actividad fisiológica del cerebro. Además, es un órgano plástico capaz de asimilar las experiencias a través de cambios poco conocidos aún de su estructura biológica. A esta plasticidad se debe la gran influencia que las experiencias pasadas tienen sobre el control de la conducta y la importancia del aprendizaje en nuestro organismo. Con todo, las propiedades biológicas básicas del cerebro nos vienen dadas por la herencia, manifestándose poco a poco en el curso del desarrollo y de la maduración. Por tanto, la herencia y el ambiente determinan las características biológicas del cerebro y lógicamente influyen sobre la conducta y la mente humana aún en sus desviaciones. Como te das cuenta, el texto en este primer párrafo se refiere específicamente al cerebro y sus propiedades, ¿no? Sus características. ¿Correcto? Muy bien. El segundo párrafo dice así: en consonancia con lo anterior, podemos afirmar que las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro y dado que éste posee numerosas funciones, habrá también muchas enfermedades, teniendo en cuenta la íntima conexión que en el cerebro se establece entre herencia y ambiente. Es natural que en algunos casos sea difícil averiguar el origen de la enfermedad. Como te das cuenta, en este segundo párrafo toma como referencia lo último que dijo el primero. En el primero se dice no solamente que el cerebro influye en la conducta y la mente humana, aún también en sus desviaciones, en consonancia con el anterior, o sea, en consonancia, ¿qué cosa en consonancia? Con esas desviaciones. ¿Y qué serían las desviaciones en el cerebro? Las enfermedades mentales. ¿Te das cuenta? Cómo ya hay otro eje temático. Primero el órgano del cerebro y después las enfermedades mentales. Considera dos ejes temáticos. Finalmente, en el tercero, dice ahí, en principio, las enfermedades más conocidas como la depresión, la esquizofrenia o las demencias parecen debidas a alteraciones químicas del funcionamiento cerebral, mientras que las formas anómalas, anormales de reaccionar ante los problemas de la vida pueden tener su origen en experiencias o aprendizajes incorrectos. En el primer caso, el tratamiento será químico y reorientativo en el segundo. Sin embargo, el desconocimiento que aún existe en cuanto al origen de este tipo de males, o sea, enfermedades mentales, hace que el tratamiento no alcance siempre el éxito que desearían tanto el médico como el paciente. Te das cuenta que en el tercer párrafo, el eje temático que se introduce con respecto a las enfermedades mentales es que la actividad médica, ¿no? La medicina, aún no alcanza pues a comprender cabalmente en su totalidad las enfermedades mentales, ¿no? El origen de estas enfermedades. Entonces, mira lo que te pregunta. Cuando tú ya has establecido, ¿no? Has leído correctamente este texto y sabes que se articulan tres ejes temáticos. Dice, el enunciado que mejor resume la lectura, o sea, aquel que sintetiza. Estos tres aspectos serían. Si tú has establecido en tu lectura de haber leído correctamente esos tres ejes temáticos, entonces tienes que encontrar una frase que sintetice. Y cuando tú ves cada una de las alternativas, te encuentras con esto. La ciencia médica desconoce el origen exacto de buena parte de las enfermedades que tienen su origen en el cerebro humano. Si son enfermedades que tienen su origen en el cerebro humano, entonces ¿de qué tipo de enfermedades estamos hablando? Enfermedades mentales. Entonces ves cómo la C sintetiza esos tres ejes temáticos, por eso debiste marcar la C y espero que lo hayas hecho. En la pregunta número 2 dice, en el texto el término plástico puede ser reemplazado, mira, cuando te pidan una expresión, que puede ser una frase o como una palabra en este caso, tú tienes que ver qué elementos aparecen alrededor de esa expresión. ¿Por qué? Porque por medio de ese contexto, tú vas a poder deducir cuál es
el significado, la acepción que se está dando a esa palabra. Por ejemplo, vamos a dictar plástico. Dice, en el primer párrafo, ¿no? Dice, el cerebro es el órgano de la conducta. Todo lo que hacemos, sentimos o pensamos es el resultado de la actividad fisiológica del cerebro. Además, dice, es un órgano plástico. Ah, ya tiene otra característica, aparte de lo que se ha mencionado. Acá viene la respuesta. Capaz, dice que es capaz de asimilar las experiencias a través de cambios poco aún conocidos. O sea, tiene esa capacidad para adaptarse, ¿no?, a tal y tal circunstancia. Si te habla de esa plasticidad, entonces, ¿qué sentido se le está dando? Elástico, biológico, artificial, débil o flexible. Ah, es un órgano flexible, ¿no? Capaz de asimilar tal y tal experiencia. ¿Te das cuenta? Entonces debiste marcar la D. En la 3, una idea falsa con respecto a lo manifestado por el autor. Te piden lo falso. Cuando te piden lo falso o incorrecto, entonces tú debes entender que 4 alternativas son correctas o verdaderas. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en este caso? Cotejar lo que dice la alternativa con lo que sustenta el autor en el texto. Entonces es cuestión de comparar nada más, contrastar el contenido con la alternativa. A ver, veamos la primera. Las experiencias acumuladas en nuestra vida influyen en nuestra conducta. ¿Verdadero o falso? ¿Correcto o incorrecto? Eso es correcto o verdadero. No es tu respuesta, te piden lo falso. Entonces, ¿no? La B. La herencia proporciona al cerebro sus propiedades biológicas fundamentales. Sí, la herencia. Lo acabamos de leer. No es la D. En el cerebro se produce una relación cercana entre herencia y ambiente. Sí, hay 2 factores, ¿no? Lo fisiológico, lo propiamente orgánico, y el contexto del entorno. Sí, sí, es correcta la C. La respuesta está entre la D o la E. ¿Qué has marcado? Y el tratamiento a pacientes con problemas mentales no siempre da resultados, o la depresión y la esquizofrenia ahora se sabe se deben a malas experiencias. Claro, por supuesto, has marcado la alternativa E, porque ¿qué hemos quedado en la última parte? Se desconoce todavía el origen exacto de estas enfermedades, y la E está diciendo que está aseverando, ¿no?, afirmando que la depresión y la esquizofrenia ahora ahora se sabe, se deben a malas experiencias. Marcamos la E. Pregunta 4. Con respecto al cerebro, este importante órgano, bueno, ahí se habla de muchas características, ¿sí o no? En la primera parte se habla del cerebro, ¿sí o no? O sea, la respuesta para esa pregunta está en el primer párrafo. A ver, dice ahí, con respecto al cerebro, este importante órgano controla la conducta a través de procesos químicos que desconocemos completamente, ¿no? Se habla del origen de las enfermedades mentales, pero los procesos químicos sí se conocen. Esa no es correcta. Posee atributos biológicos básicos que se manifiestan en el proceso de maduración. Veamos, ahí dice a mitad del texto, ¿eh? Con todo, las propiedades biológicas básicas, ¿no?, básicas del cerebro, elementales, nos vienen dadas por la herencia, manifestándose poco a poco en el curso del desarrollo y de la maduración. Si tú comparas el contenido de lo que acabo de leer con la alternativa B, la herencia posee atributos biológicos básicos que se manifiestan en el proceso de maduración, casi está textualmente. Entonces habrás marcado la alternativa B. Y pregunta 5. Si consideramos las importantes funciones que cumple el cerebro, podemos concluir que, si consideramos las importantes funciones que cumple el cerebro, podemos concluir, cuando te venga la pregunta concluir, esa palabrita concluir, mira, te está exigiendo una información que no está literalmente escrita, textualmente, algo que se deja entender. Es como una inferencia, una deducción. O sea, no puedes haber marcado, mira, te pongo como ejemplo. Si tú dices, si consideramos las importantes funciones que cumple el cerebro, podemos concluir.
todo lo que hacemos o pensamos es producto de su actividad. Entonces, claro, profesor, tú me dirías, ¿no? Dice, en la primera línea, todo lo que hacemos, sentimos o pensamos es el resultado de la actividad fisiológica del cerebro. Profesor, ahí está correcta la B. Pero lo que te preguntan es qué puedes concluir, qué puedes deducir, qué puedes inferir. O sea, cuidadito con esa palabrita concluir, no se concluye. ¿Ya? Entonces, algo que no se dice, pero se deja entender. Eso es una conclusión. Entonces, si eso es verdad, que todo lo que hacemos, sentimos o pensamos es el resultado de la actividad fisiológica, ¿qué puedes concluir? ¿Cuál sería tu otra posibilidad? Claro, que toda nuestra vida interior depende directamente de él, ¿no es cierto? No se dice, pero se deja entender. Correcto. Listo. Eh, para la siguiente lectura, ¿ya? Para la siguiente lectura, te voy a dar igualito. 10 minutitos, ¿correcto? Quiero que en estos momentos hagas pausa, ¿correcto? Y te doy seguidamente la respuesta.